Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectiva desorientada. Bueno, hoy tenemos un capítulo especial, un Llegué tarde con visita, porque tenemos nuevamente la suerte de estar con Pauli Chávez. Hola, Pauli. Acércate al micrófono. Estoy acercándome lo más que puedo. Hola, ¿cómo están? Sí, ya sabía. Gracias por la invitación. Oye, y podríamos decir que es también un Llegué tarde con ventaja, porque sí, además tenemos una invitada con la que hablaremos más ratito. Es Nora Merlín, psicoanalista argentina, y le haremos unas preguntas sobre su libro Colonización de la subjetividad, los medios masivos en la época del biomercado. Y ahora, Paloma, ¿de qué nos hablaremos hoy? Hoy día nos vamos a hablar de un tema que nos ha atravesado como podcast, ¿no? Porque en estas últimas semanas, como se ha discutido, bueno, el tema electoral se ha transformado probablemente en el tema más relevante a nivel país, ¿no? Cómo se enfrentan, digamos, las fuerzas políticas y cómo se dirime esta cuestión del voto obligatorio, y la incertidumbre de lo que significa mapear un panorama donde hay un segmento de la población que vota, que decide el futuro de este país entre dos proyectos tan antagónicos, y donde efectivamente, al parecer, uno de los elementos identificados como un riesgo potencial para poder vencer a la derecha es el voto migrante, ¿no? Y de alguna manera es interesante porque hay ahí una especie de apuesta, ¿no? Y las argumentaciones han sido muy diversas con respecto a poner, no sé si un límite o un desincentivo, pero en realidad como de alguna manera justificar quién pertenece a la comunidad política, quién es un ciudadano de este país, qué derechos da imponer en un país también, ¿no? Y qué derechos se restringen por esta cuestión de la identidad nacional. Y bueno, hemos visto el caso, por ejemplo, de Rementería, que en el fondo saca unos videos de TikTok donde plantea cuestiones tremendamente, un discurso muy violento para un socialista en términos de alimentar la discriminación, ¿no? Que digamos que los migrantes no saben lo que es un tostador de pan y que por lo tanto eso condiciona su posibilidad de entender o de participar de la comunidad política chilena, etcétera. Entonces como que hay una serie de debates, pero a la par además salió como una carta de un francés fascinado con Chile, ¿no? Y que a mí me parece que configura como una escena de este vacío superficial, o sea, donde la superficie aparece como una suerte de respuesta de lo que es Chile y de lo que son los chilenos, que está en el debate al final. A mí, ¿no? La carta de ese francés chileno me pareció el Cándido de Voltaire, tengo que decir. Dije, pero este hombre es como la encarnación posmo del Cándido de Voltaire. Vivimos en el mejor de los mundos posibles, la copia feliz del Edén. No en broma. Así se llama. La copia feliz del Edén. Pero los argumentos eran medio ridículos, ¿no? Porque tienen una cordillera que se ve muy grande, cosas así. Claro, era como la canción de Chile. Y claro. Empresarios que no se van del país y que sí quieren hacer negocio acá. Claro, sí. Que es así como... Porque parece que el mundo está acostumbrado a que siempre se van. Sí. No son muy patriotas en realidad. Sí, y además qué idolatría con los empresarios siempre. Che, si se van, si se quedan, si hago esta medida económica no vamos a tener empresarios que inviertan en nuestro país. Siempre la variable económica, ¿no? ¿Qué son? Como los dioses actuales, ¿viste? Hay que rendirles pleitesía. A mí lo de Rementería me pareció tremendamente ofensivo, voy a decirte, Paloma, yo soy extranjera. Por eso nos atravesó este tema. No lo habían notado. Somos iguales. No somos iguales, parece. Porque los uruguayos se parecen mucho a nosotros. Sí, claro, somos iguales. Sobre todo la albana. Me pareció ofensivo lo del tostador, me pareció ofensivo, sobre todo un candidato socialista. Porque además dije, pero un candidato de un partido socialista, el Partido Socialista es lo más internacional que puede haber, digamos. La comunidad política trasciende fronteras y que pueda llegar a decir eso con ese nivel de
de agresividad odiante, ¿no? Y incluso señalar a los venezolanos como responsables de los males que se nos pueden venir si gana la derecha, me pareció realmente patético. Igual yo debo decir que nadie sabía quién era Rementería hasta que se transformó en el papá de la guagua de Caron Cariola, ¿no? Eso es importante igual, porque la gente intenta hacerse un lugar dentro de la fama política para poder ser reelecto y dentro de eso en realidad... Ahora, lo peor es las respuestas de las personas. Porque no me dio para ver eso. No, yo digo esto y nada más, pero yo me puse a leer qué respondía la gente a eso. Y la verdad que a mí me generó mucho malestar. Chile para los chilenos, ¿por qué atentan contra nuestra identidad chilena? Nada tienen que hacer aquí, váyanse a su país, ¿por qué tienen que decidir por nosotros? Es decir, una serie de respuestas que dan cuenta de un fascismo que a mí me resultó aterrador. Realmente, como extranjera me importa un bledo el voto ya, te lo voy a decir honestamente. Si voy a votar o no voy a votar, o si me van a poner una multa, o si no, da lo mismo. Lo que me preocupa es la respuesta de los chilenos. Y que además sea un representante como del Estado de Chile, ¿no? Que promueva la xenofobia a ese nivel a propósito de sacar réditos con los votos, porque básicamente es un momento particular donde aparece esto, ¿no? No es cualquier momento. Está la fantasía, por un lado, de que todos los inmigrantes, particularmente la migración venezolana... Va a votar por Kast. Va a votar, claro, por la ultraderecha. Y yo estuve revisando ahí, hay varios estudios bien serios que dicen que eso es una ilusión, o sea, es un fantasma. El porcentaje de votantes será el 6%. El padrón creo que sí. De migrantes, más o menos, es lo que aparece ahí. Si gana la ultraderecha no va a ser responsabilidad de los venezolanos o de quien sea, claramente. O sea, hay un montón de datos, ¿no? Que no se utilizan a la hora de expresar lo que quiere expresar este señor. Pero ojo, o sea, no, a mí ese es el argumento que me parece menos fuerte, ¿no? Porque efectivamente en este país se deciden las elecciones por un 2, por un 3%. Pero no necesariamente ese 6. Lo que quiero decir que más allá de eso... hay un más allá de eso, pero eso hay que decirlo en el fondo. El tema aquí es que estas elecciones se van a definir por un 3%. Pero vamos a ver si todo ese 3% va a votar. ¿Quién va a votar? Voy a decir algo. Supongamos que haya un sector de extranjeros que vote por la derecha. Que lo hay. Y que lo hay, y que va a ocurrir. Bueno, tenemos que aprender también a convivir con eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eliminar a todo el mundo que piensa diferente? A mí me revienta Kast, obvio, pero mi pregunta va más allá de eso. ¿Por qué no se tolera? ¿Por qué partimos de la base que la identidad es una especie de idea homogénea donde todos tenemos que excluir al que piensa distinto? Estamos haciendo lo mismo que hace la derecha. O sea, es que este tema borra o ha borrado esto que la Palo decía al principio de los antagonismos, ¿no? De las decisiones antagónicas. Yo creo que el antagonismo ahí entre derecha e izquierda, sea lo que sea la izquierda, se borra a propósito de un discurso que ha virado hacia el nacionalismo y hacia el discurso más securitario, porque evidentemente la izquierda siempre enarbola otros referentes, ¿no? Los derechos humanos, la participación, qué sé yo. Bueno, eso es lo que me sorprendió, ¿no? Entonces, eso es lo sorprendente del asunto, cómo se borran esas diferencias también. Pero lo divertido en esa discusión sobre el tema de la migración es cómo se han dado vueltos los papeles, porque los de izquierda ahora están intentando bloquear al migrante y los de derecha dicen que bienvenido sea la posibilidad de que puedan votar. Y esto habla de, efectivamente, también que en Chile hubo una migración muy grande, siendo que nunca había sido un país que había recibido mucha migración. Estábamos muy aislados en este lugar, entonces recién está empezando a lidiar con cuestiones que le eran desconocidas y, como habíamos hablado en hospitalidad y extranjería, cuando llega un extranjero interpela al huésped y le empieza a preguntar quiénes somos, cómo somos en realidad. Ahora, yo creo que también en Chile hay una memoria corta, discúlpenme que se los diga.
en la década del 80. Ahora ya nos dice que se los diga. Sí, o sea, sí. Porque ahora ya... El uruguayo nos va a decir lo que- Yo voy a decir una cosa. La uruguayo nos va a decir. Pará, no. La otra- En la década del 80, antes de la municipalización de la educación y antes del decreto o la ley, no sé, el decreto ley de Pinochet que habilitó la creación de universidades privadas, ¿a dónde iban a estudiar los chilenos que no quedaban en la Chile la Católica? A ver, ¿a dónde iban? ¿A dónde iban? ¡A Uruguay! ¡Venían a Uruguay! ¡Venían a estudiar a mi país! ¿Y cómo crees que los recibíamos? Mal. ¡No! Con los brazos abiertos. Y con un asado los Y recibían. con dejaban votar. mate. ¿Y nos con dejaban mate. votar? En Uruguay los residentes, los que tienen la residencia y la permanencia definitiva, después de cierta cantidad de años, claro que tienen el derecho a voto. Pero estoy diciendo que venían a estudiar a la universidad con fondos del Estado y a nadie en ese momento se le ocurrió decir por qué un extranjero tiene que venir a estudiar a una universidad que es pública y gratuita y porque nosotros somos uruguayos y ellos son extranjeros. Al contrario, ¿a dónde iban los chilenos que se exiliaban? A Venezuela. Venezuela fue un país tremendamente Muy generoso. con los exiliados políticos chilenos. Por eso digo que acá hay una memoria corta. Así. Así de corta, sí. Así, Oye, compañera, lo qué digo. ímpetu, qué ¿Viste? ímpetu. Yo te dije, esto es un Esto tema va- súper polémico. Oye. Ahora, yo le daría una vuelta más en un lugar que tenga menos que ver con lo imaginario y lo especular de esto, sino que, primero que Qué creo... especular, es simbólico también, che. No va a Ya haber- saliste con el lacanismo. Sí. Ya le pusiste el lacanismo apolítico. Pero que tiene que ver con que, primero, hay una fragilidad en la cuestión de la identidad nacional Sí. que es tremendamente importante a nivel Chile. O sea, de hecho, toda esta cosa como de la chilenidad, yo diría que uno de los grandes obstáculos, porque uno de los grandes obstáculos tiene que ver con que nadie sabe qué realmente es ser chileno, ni qué reivindicar en el plano de los valores y de la identidad nacional, ¿no? Ni el baile, ni la cueca. O sea, de hecho, la última idea de patrioterismo que tuvimos la impuso la dictadura a través del currículum escolar, ¿no? Incluyendo Y los guasos quincheros. los guasos quincheros, El rodeo. el tipo de vestimenta incluso que se utiliza para la cueca, despojando, digamos, todo lo que tiene que ver con los valores populares de la supuesta chilenidad que alguna vez tuvimos, pero que en realidad yo creo que nunca alcanza a constituirse desde la idea propia de nación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que este no es un país como, por ejemplo, lo es Noruega o lo es otros países donde efectivamente cuando un extranjero llega, le toca conocer las reglas de la casa. Porque en realidad cuando uno migra a otro país, como estos otros países que en el fondo parecieran tener claramente una identidad nacional, a ti te toca aprender las reglas de la casa, ¿no? Te toca aprender la historia de ese país, la canción dichosa nacional, te hacen un examen para saber qué tan imbuido en la cultura, es de un orden bastante demarcado. Entonces, porque a mí lo que no me gustaría caer en esta discusión finalmente en una idea de superioridad moral, donde todo el mundo que siente animadversión por la cuestión de esta sensación de arrasamiento por los extranjeros, vamos a responderla únicamente diciendo son xenófobos, racistas, porque es la misma idea del pueblo tonto, ¿no? Como en el fondo todos son xenófobos, racistas, porque se sienten incómodos con esta cuestión. ¿Qué es lo que hay de fondo aquí? ¿Cachai? ¿Por qué se sienten tan amenazados los chilenos con la cuestión más allá del voto conveniente, ¿no? Más allá del problema de la electoral? No podemos desconocer que hay un malestar inmenso en este país con respecto a la migración. Bueno, no hay políticas migratorias tampoco que permitan ordenar, o sea, hay una retórica, pero no hay una política clara que permita ordenar eso. El migrante, ¿quién es el migrante? Básicamente el único lugar que le cabe es de trabajador. ¿Cómo participa de la cohesión social o cómo participa como sujeto político más allá de la votación? Sí. Eso no existe en Chile. Pero igual... Y perdón, hay Dale. migrantes y migrantes también, convengamos. Porque ¿Cómo Sí. hay chilenos y chilenos también? sí, pero en este caso es un menos, ¿no? Es un otro. Claro, pero no es menor la conversación que tienen nuestros políticos, que al final son los que tienen la representación de las conversaciones nacionales, y
en ellos en realidad no es que importe cómo es este extranjero en este momento, ellos van a un tecnicismo. Un tecnicismo que tiene que ver con los beneficios de partidos y no están pensando en la democracia. Y si no están pensando en la democracia y si no están pensando cómo incorporar a estas personas a la democracia, pasa lo que la Nora Merlin en su libro dice, no se va constituyendo pueblo, no se va constituyendo una conversación acerca de lo democrático, pese a todas las diferencias que podamos tener, porque la conversación debería estar en quién vota porque es importante para la salud de la democracia, no justamente en estas ideas de invasión o no invasión por un Muy extranjero de acuerdo, Felipe, o no contigo. extranjero sobre temas que al final son de burocráticos. Bueno, ¿quién ¿quién es ciudadano? ¿Quién es ciudadano? El que tiene la nacionalidad. Pero además, ¿Cómo reduce? ¿Y qué hace un país para que alguien se transforme en ciudadano? O sea, es que el punto es, ¿qué es ser ciudadano ahora? Porque ahora lo que menos hay es ciudadanía. Hay consumistas, hay política identitaria, no sé, puras tribus que están pensando en distintos lugares y que tienden a oponerse, que tienden a través de discursos de odio a desmarcarse y diferenciarse no para aceptarse, sino para hacerse la guerra, digamos. Pero además este tema partió con el asunto del voto voluntario y el voto obligatorio. Y yo creo que ahí pasó una cosa muy, muy interesante. Más allá de que yo crea que la obligatoriedad con la democracia me parece mucho mejor. A mí no me carga. Espérate, pero yo te lo voy a argumentar. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que se recuperó una parte de gente que vive en este país que dejó en jaque a los partidos y a los analistas políticos, porque no saben quiénes son ni para dónde van a ir. Y eso es democrático a cagar. Onda, que ellos... Sí, ¿por qué? Y te lo voy a decir por qué. Porque, de nuevo, estamos hablando de tecnicismo, de quién puede votar, quién no puede votar por unos cálculos partidistas, en vez de la idea. Estamos hablando de esta cuestión en vez de que la gente hable de las ideas pero es que nos van a unir. Tú lo estás planteando esto como en términos de una especie de plan como de construcción de república y de democracia, donde efectivamente tanto la formación política como la educación en términos de la historia de un país es transversal, es una preocupación y donde efectivamente hay una educación cívica. En este país ni los chilenos son eso. Ya, pero cuando tú obligas a la gente a votar, es la primera educación cívica que puedes tener. Estás obligado a que él piense, al menos cuando va a la papeleta, a decir, ¿por quién voy a votar? Pensando en la discusión pública. Pero eso no funciona así. Yo pienso que eso es una idealización, sí. Felipe. No, sí, pero... Esa es la democracia, égalité, fraternité, revolución francesa, ciudadano, republicano. Ya te vino el francesismo, Felipe. Denme como No. Yo estoy de acuerdo contigo, en teoría, estoy de acuerdo contigo, que creo que podría ser un paso. Pero creo que no estamos todavía en ese registro. Me parece que eso es más bien una idealización, porque no creo que el que vaya a votar vaya a hacer esa construcción, ese razonamiento. Generalmente se vota en contra de, o para qué no es, o en contra del miedo, o en contra del odio, o... Yo insisto, a mí me parece que la categoría del extranjero y la categoría del migrante es una categoría que se ha construido para odiar. Se le introduce una herramienta de participación social. Lo que haga o no haga con eso... Pero yo no sé si ya el voto es una herramienta de participación social. Partiría discutiendo eso, ¿viste? O sea, yo no sé ya. Para mí sí, también. Para mí sí. Soy francesa, yo también. Tú también. No, yo tengo mis dudas, ¿viste? El voto de Luksic debería tener el mismo peso en la votación que cualquier otra persona. De acuerdo. Eso para mi gusto es importante. Teóricamente en una democracia sí, pero lo que yo veo en la práctica es que el voto se ha utilizado para hacer golpes blancos, por ejemplo, de estados. Pensemos en el asunto de Dilma Rousseff, pensemos en Milei en Argentina, cómo de adentro empezó a implosionar el Estado y elegido democráticamente, y hay que bancárselo. Sí, pero eso es otro problema. Pero ese es otro problema. Ese es otro problema. Pensemos en el rechazo de la nueva constitución nomás. También. O sea, que en el fondo, ¿qué guió esa ciudadanía? Nada. Como un conjunto de fake news. Sí, pero el asunto Con mi plata no, con mi plata no. El asunto interesante en que se rechazó tanto la de los republicanos como las de la otra izquierda es que
obligó a incorporar un elemento que no es fácil de descifrar. Y a mí me parece que eso debería haber generado una mayor conversación, un mayor análisis, que obviamente que no pasó. O sea, porque sabemos en qué están los políticos. Esto fue muy conveniente, porque ese 15 de noviembre, cuando se acordó llamar a Asamblea Constituyente y que todos salimos a festejar, era un regalito envenenado, porque la entrada, bien, no era obligatorio votar, pero la salida era obligatorio. Y es claro que cuando... Está bien, hay que considerar la democracia, pero en la práctica, cuando el voto es obligatorio, justamente quienes van a votar... El poder de los medios de comunicación se vuelve muy hegemónico. Y ahí sí creo que el libro de Nora Merlin es interesante. La democracia no se reduce al voto, estamos de acuerdo, pero hay que ir a votar. Yo también estoy de acuerdo con eso, y también creo que hay que bajarle 2 cambios al tema de los medios de comunicación y al sujeto que consume esos medios, como si fuera una suerte de tarado por naturaleza. No creo que hay que conceder ahí algo. No podemos sostener la idea del pueblo y la idea del pueblo tarado absolutamente. Me parece complicado. No, pero yo creo que es interesante, estoy de acuerdo con vos, pero yo creo que es interesante diferenciar masa de pueblo. Esta distinción que toma Nora en el libro, que podemos discutirla después a futuro o con ella después en la entrevista, a mí me parece que es una diferencia importante y sustancial a la hora de pensar el voto. ¿Y qué es lo que constituye al pueblo chileno? Exacto. La empanada, el vino tinto, la cueca. Pero en este caso es el ser otro que el extranjero. El extranjero ayuda a constituir esa chilenidad. La empanada y el vino tinto no impidieron que en el 73 se persiguiera a los mismos hueones que toman la misma empanada, el mismo vino tinto que tú. La chilenidad está siempre en disputa al final. Si siempre termina siendo una pregunta, siempre termina siendo... Como toda cuestión, comillas, identitaria. Pero eso te iba a decir, eso es la definición per se de una cuestión identitaria, que es una pregunta más que una certeza. El problema es cuando se transforma en una certeza y en un discurso homogéneo. Uh-huh. Eso me parece problemático a mí. Bueno, aquí el inmigrante es el chivo expiatorio para tramitar o no, bien o mal, estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones, sí, yo también creo que ese es un punto súper relevante. Y se va a venir cada vez más violento, se los voy a decir. Seguimos desviándonos de asuntos que son más importantes. Pero obvio. Y los migrantes van a tener la culpa de todos los males de Chile. Chivo expiatorio. Y va a ser el chivo expiatorio, y esto va a ser cada vez más violento. Yo voy a decir una cosa cortita. Lo empecé a notar hace un tiempo ya en Chile. Íbamos a viajar con Jaime y siempre hacíamos la misma fila en el aeropuerto. Y resulta que yo tuve que hacer una fila para extranjeros y Jaime se tuvo que ir a otro lado, pese a que tengo 30 años de residencia en este país. ¿Te fuiste al salón VIP, Jaime? Él iba al VIP y yo iba con todos los migrantes, que no tengo ningún problema en hacer la fila. Pero yo dije, esto ya es el inicio de una cosa muy discriminatoria, que a mí me gustó en Chile cuando me permitieron con la permanencia definitiva votar. En ese momento a mí me dio una ilusión de participación en un país, tengo que decirlo. Porque es simbólicamente relevante. Lógico, pero ahora ya estoy en otra parada, porque no es el mismo momento de hace 30 años atrás. Bueno. ¿Lo dejamos hasta acá? Sí, porque ahora viene el Minuto Cafebrería y la entrevista con Nora Merlin. Perfecto. Bueno, continuamos con nuestro programa de hoy. Hoy vamos a hacer un cruce, vamos a cruzar la cordillera y nos vamos al país trasandino, Argentina, para conversar con nuestra invitada Nora Merlin en nuestro Minuto o Tiempo Cafebrería. Bueno, Nora Merlin es psicoanalista, politóloga, investigadora, docente de la UBA, autora de numerosos libros como el que vamos a comentar hoy, que se llama La colonización de la subjetividad, ex docente investigadora también de Claxo, docente en diplomaturas, maestrías, posgrados y magíster en ciencias políticas. Bienvenida, Nora. Yo antes de partir quería comentarte algo. Me alegré mucho cuando leí el libro de Colonización de la subjetividad y vi que estaba prologado por Víctor Hugo Morales. Cuando yo era niña en Montevideo era fanática de escuchar las relatorías de fútbol de Víctor Hugo, porque eran unas puestas en escena épicas. No era un relator cualquiera, era tremendo relator de fútbol.
Entonces me alegré muchísimo de poder leer el prólogo de Víctor Hugo, así que también un saludo a Víctor Hugo Morales allá en Argentina. Bueno, arrancamos con tu libro, Nora. La pregunta es un poco lo que tú planteas, lo que planteas en la introducción, ¿no? ¿Qué sucede con la democracia cuando la libertad de mercado concentra no solo el poder económico, también el político y simbólico, pero pensando qué podría decir el psicoanálisis de eso? Porque en realidad somos psicoanalistas y nos interesa mucho pensar justamente la dimensión también política del psicoanálisis. Sí, claro. Bueno, buenas tardes, buenas noches acá, buenas tardes para ustedes. Gracias por la invitación. Así que bueno, me gusta mucho esto de el intercambio con ustedes, ¿no? Ahora, primero les cuento que este libro surgió de una inquietud que me persiguió casi como una obsesión, ¿no? Y que fue el intento de comprender por qué las personas muchas veces y cada vez más votan, eligen gobiernos que van en contra de sus intereses de clase, de raza, de género, sus derechos, ¿no? Y cada vez más se ve esa tendencia. Entonces, la escritura de este libro, que fue mi segundo libro, después si quieren les hago como un trayecto de... Dale. Este fue mi segundo libro, porque este libro me permitió ir reconociendo algunos mecanismos sociales y singulares, ¿no? Porque Freud nos dice en Psicología de las Masas y en muchos textos que que no hay diferencia entre los mecanismos singulares, o sea, del sujeto. Freud no hablaba del sujeto, Lacan sí, Freud hablaba del individuo, ¿no? O de las personas, pero en definitiva es que no hay diferencia entre los mecanismos del sujeto y de los pueblos. Entonces, esto abre la cuestión de la política y el psicoanálisis también, ¿no? Pero entonces este libro me permitió ir conociendo mecanismos sociales y las estrategias usadas por el poder para lograr una captura, que yo llamé colonización de la subjetividad, ¿no? Entonces, una captura de parte del poder para realizar una subjetividad calculada, aunque parece muy paranoico, o muy conspiranoico, pero esto es así, ¿no? Entonces, bueno, comencemos, en el libro yo comienzo a caracterizar el neoliberalismo. El neoliberalismo que aparece en ese libro no es el capitalismo que tenemos hoy, que ha mutado nuevamente. El neoliberalismo se articuló a la pandemia, se articuló luego a la revolución tecnológica, a la virtualización del mundo, que en 2014, cuando fue escrito, 2017, cuando fue escrito ese libro, todavía no había pandemia. Claro, ni siquiera virtualización de la vida, porque nos entreteníamos con las redes. Después de la pandemia, uno de los efectos que tuvo fue que precipitó la revolución tecnológica, que ya estaba en curso, pero de ahí en más empezamos esto que estamos haciendo, este podcast, ese efecto también, o un saldo muy de cierto. Eso, ¿no? De esta virtualización de la vida. Pero ahí empezaron las sesiones por Zoom, las clases virtuales, ¿no? El home office, y todo se virtualizó.
ahí hay un problema, que en todo caso no sé si tendremos tiempo, pero quiero decir que este neoliberalismo que aparece en ese libro, hoy ya es viejo, pero no el libro, pero no es viejo, es incompleto, pasaron cosas también, ¿no? Entonces, lo que describo, los rasgos principales de ese neoliberalismo de aquella época fueron el consumo, el machismo, el terrorismo vinculado a la angustia. Hay cosas que perseveran. Por ejemplo, en mi país, nosotros tenemos una epidemia de angustia hoy. Ustedes me van a decir, pero es incorrecto hablar de epidemia de angustia, y tienen razón, porque la angustia no es ninguna enfermedad, es un afecto, ¿no? En Freud, en Lacan, es un afecto, pero un afecto que no engaña. Pero bueno, digamos epidemia de angustia, Freud hablaba de angustia social, Entonces, hoy tenemos una epidemia de uso igual epidemia, ¿no? Aclarando esto que no es una enfermedad, pero hoy tenemos en mi país una epidemia de angustia. ¿Por qué tenemos una epidemia de angustia? Por el retiro del Estado protector. Entonces nosotros nos quedamos sin los pilares, sin los ordenadores que sostienen fantasmáticamente a los sujetos y a la sociedad. Nos quedamos en estado de amenaza, es decir, en el sentido de que no tenemos... se está desmantelando todo lo público. Ahora, Nora, hay un libro que es muy premonitorio, que se publicó en el año 2004 en Argentina, de Ignacio Leucowicz, que después muere, que justamente se llama Pensar sin Estado, ¿no? Donde él anticipaba algo que era inimaginable, pero que vivimos hoy, en relación a lo que vos decís de la mutación. Lo que pasa que ese libro lo publica Leucowicz en el 2004, y hay ahí un paréntesis Kirchner, de los gobiernos kirchneristas, y parece que eso que anunciaba en ese momento es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? La expoliación absoluta del Estado. Bueno, a ver, la Argentina es un país raro porque tiene un fenómeno raro que se llama peronismo. Y el peronismo... que el otro día nos preguntábamos, bueno, ¿qué es el peronismo? Bueno, el peronismo es eso, ¿qué es el peronismo? Es la pregunta, ¿por qué es el peronismo? Porque y eso es lo interesante del peronismo, porque no es una identidad que nos cierra, es un debate permanente. Y es una experiencia democrática. Yo no lo veo como un problema. Hay peronismo de derecha, hay peronismo de izquierda, para entendernos, ¿no? Pero es una bolsa de gatos el peronismo, y eso lo hace fascinante. Pero tal vez lo interesante que es una bolsa de gatos muy heterogénea, pero que hay una coincidencia en el lugar y el rol del Estado, me parece, en algún punto, con mayor o menor medida. Pero uno podría decir que el peronismo es una especie de ideología del Estado, o tiene que ver con un Estado bien robustecido, ¿verdad? Es nacional, popular, piensa en un Estado productivo, piensa en la soberanía, la justicia social y la independencia económica. Son sus tres banderas, ¿no? Bueno, después hay diferencias. A quien le gusta la ley de aborto, a quien no le gusta, a quien le gusta el matrimonio igualitario. Son problemas importantes, pero hay debate, quiero decir, ¿no? Exacto. Nora, y cuando votaron a Milei en Argentina, porque yo escuché mucha gente que decía, y ahora volvemos al psicoanálisis, pero esto me parece re interesante, escuchaba mucha gente que decía, bueno, en realidad no va a ser lo que va a ser. Y era muy curioso porque había gente que decía, lo voy a votar, pero no va a ser lo que va a ser. Entonces es una contradicción subjetiva muy curiosa, ¿no? De gente que decía, bueno, vamos a votarlo porque se necesita, qué sé yo, una mano dura, no sé, ese fantasma de la mano dura, o se necesita un orden. En realidad no va a desarmar todo el Estado, y lo que se ve ahora
es una implosión, digamos, ¿no? Bueno, eso era un no querer saber, porque en realidad este señor hizo campaña con la motosierra. Exacto. Entonces, él no vio el que no quiere ver, pero en definitiva, es todo bastante complejo, en el sentido de, nosotros en el 2019 teníamos un gobierno, vamos a llamarle peronista. Es un peronismo que la líder del peronismo hoy está proscripta, que es Cristina Kirchner, ¿no? No hay ninguna duda en el peronismo que es la conducción. Todos los sectores peronistas la reconocen. Ahora, como Cristina estaba perseguida por el Lawfare, que es un plan un nuevo plan Cóndor para América Latina, ¿no? Que es la judicialización de la política. Es decir, los que no me gustan en cana. No sé si ustedes usan la expresión ir en cana. Es presa o perseguida. Sí. El que no me gusta, bueno, pero esto es muy importante porque tiene que ver con el odio. El odio es un modo fascista de tramitar las diferencias. No es un modo democrático. Entonces, es la aniquilación del otro. De hecho, te queríamos preguntar... No es el debate... Te queríamos preguntar acerca de eso, porque hay un capítulo en tu libro... ¿Le termino de contestar? Sí, por favor, perdón, dale. Esto que... Sí, dale, entonces... entonces... Estos fenómenos que podemos llamarlos neofascistas, ultraderechas, que tienen emergencia global, aparecieron en las redes sociales, o gracias a las redes sociales, porque las redes sociales tienen una característica que... Bueno, muchas características, ¿no? De aplastamiento del pensamiento alfabético, hay un pensamiento binario, estamos conducidos por el algoritmo, pero también reproduce y viraliza el odio, ¿no? Bueno, yo creo que entonces en la base del voto a Milei se trabajó muy bien con el sujeto, se manipuló muy bien las instancias del sujeto, es decir, el yo, el super yo, muy bien, ¿no? Entonces, toda la materialidad del sujeto. Y yo creo, vos, Aldana, me preguntabas, o Albana, me preguntabas por política y psicoanálisis. Yo creo que una política que no incluye el sujeto del psicoanálisis es una ingenuidad, es imposible. Estamos de acuerdo. En comprender la política sin incluir cómo alguien puede votar en contra de sus propios intereses. Y bueno, porque hay psicología de las masas, hay manipulación hipnótica. Porque la característica una de las características de las redes es la obediencia hipnótica. Eso tú lo señalas en tu libro, y por eso, Felipe, te quería hacer ahí una pregunta. Cuando hace referencia a la motosierra de Milei, y vemos tantos líderes que están en el fondo conquistando el poder, haciendo del odio una herramienta política. Pero me interesaría que pudieses hablarnos y a nuestro oyente lo que planteas sobre el tema del odio como en realidad un afecto antipolítico justamente, y claro, que nos pudieses hablar de lo que se desprende, lo que tú entiendes por lo político, que no tiene que ver con eso. Claro, mira, mi formación es, yo vengo del psicoanálisis y hice una maestría en ciencias políticas con Ernesto Laclau. Entonces empiezo a estudiar mi trabajo de tesis, porque tengo que irme para allá, ¿no? Es diferenciar la masa y el pueblo, porque en general es todo lo mismo para la gente, y la verdad que hay tremendas diferencias. La masa es un estado de fascinación, es un estado de hipnosis, es
hay ausencia de pensamiento crítico, es un estado de hipnosis colectiva. Entonces los medios de comunicación y las redes sociales producen psicología de las masas, con sus diferencias. Entonces, el odio, todos sabemos que a partir de 1920 Freud cambia su dualismo pulsional, establece pulsiones de vida, pulsiones de muerte. Entonces dice, a raíz justamente, ¿no? En 1920 es un periodo entre guerras, con el auge del nazismo. Entonces, y Freud ve en la clínica, ¿no? Ese Freud optimista del principio, que manejaba por el principio del placer y la búsqueda de disminuir la tensión. Entonces, era un Freud, bueno, que la clínica y los pueblos le empiezan a devolver otra cosa. Exacto. ¿No? Entonces que el sujeto repite sus traumas, repite lo doloroso, que los pueblos entran en guerra. Está la correspondencia de Einstein y Freud, ¿no? Donde, bueno, Einstein desesperado le pregunta a Freud, por favor, denos una solución. Entonces, desde un momento hasta el final, aparece un Freud muy interesado por la cultura, muy interesado, no sé si más interesado por la cultura que por las terapias. Escribe todos los textos más allá del principio del placer, el malestar en la cultura, psicología de las masas, el porvenir de una ilusión. Entonces, entonces vos me preguntabas por el odio, y el odio es esta pulsión de muerte dirigida al exterior o dirigida al sujeto como sacrificio. Entonces, ¿qué se hace con esta pulsión de muerte? Que es desintegradora, es ilimitada. Entonces, ¿qué se hace? Y bueno, Freud lo contesta en el proyecto, y bueno, sin cuidado, sin amor, sin deseo, el sujeto humano se muere. Entonces, eso hay que limitarlo con el cuidado, esa desintegración afectiva, pulsional, ¿no? Que destroza al sujeto y lo social. Entonces, Freud dice, bueno, esto hay que limitarlo con cuidado. ¿Qué necesitamos? Alguien que ocupe el lugar de madre, no importa la biológica o quien sea, ¿no? Que cuide, y en los pueblos se necesitan estados cuidadores. Y no hay otra vuelta que darles. ¿Por Claro. qué? Porque si no, el sujeto se muere, se angustia o se enferma. Necesitamos del cuidado, y este cuidado singular y colectivo es desde el principio hasta el final de nuestras vidas. Necesitamos del cuidado, Sí. ¿no? Esto es así. Entonces, ¿qué es? Vos me preguntabas por el odio, yo me voy por las ramas, pero el odio es esta pulsión desintegradora, desintegradora, es rupturista. No, fíjense, nuestro presidente, este señor que anda con la motosierra como un violento, Sí. tiene una consigna que es viva la libertad, carajo. Sí. Y dice viva la libertad ilimitada. Sí. Ilimitada. Esto es la libertad ilimitada. Diría viva sin la pulsión nada, de muerte, carajo. Nada. Sí. Podría Viva traducir. la pulsión de muerte. Este es un dispositivo de la pulsión de muerte, porque a tal punto que esta gente que pretende que gobierna el odio, que administra el odio, él dice, si hay que vender órganos, se venderán órganos, que cada uno haga lo que quiera. O ¿qué culpa tenemos si tuvieron hijos discapacitados? ¿Por qué lo tenemos que pagar todos? Imagínense cuál es la situación. Y entonces hay personas que no son de la élite, que no gozan de privilegios y que están repitiendo eso, y que votan eso, y que tienen hijos discapacitados. O hay
gente homosexual, gays o lesbianas, qué sé yo, que votan un presidente homofóbico. Esto es cierto, así. Es cierto. Nora, y yo pensaba, ¿no? Porque el odio implica que hay un otro enemigo, ¿no? Que hay que aniquilar. ¿Cuál es la distinción que podemos hacer desde el psicoanálisis entre el odio y la diferencia? Porque en la diferencia creo que hay ahí también un viso de crueldad actual muy importante, ¿no? De una exacerbación del individualismo, pero una indiferencia en donde no hay semejante, con todo lo que implica la construcción psíquica de la categoría de semejante, por ejemplo. Claro. Bueno, uno de los pilares de la democracia es la igualdad. Igualdad, libertad, fraternidad son las bases de la democracia, pero la igualdad no es la homogeneidad. Claro. Entonces ahí tenemos todo un problema. Es decir, estas culturas, estas de esta época, forman psicología de las masas, porque acá es la construcción perfecta de la psicología de las masas, ¿no? Como, ¿qué dice Freud? Está el ideal, la ¿no? Identificación a un ideal. Hay identificación al ideal, después identificación entre los miembros. Bueno, nosotros tenemos eso, tenemos hay fascinación, sugestión. Entonces tenemos una cultura donde ahora tenemos además las burbujas, ¿no? Las burbujas identitarias de las redes sociales, porque ahora se complejizó todavía el discurso capitalista, pero entonces vos me decías, ¿cómo? Esa es toda una pregunta, ¿cómo hacemos una comunidad esa es la pregunta, ¿no? Con aquel que no tengo nada que ver. Sí. Esa sería la pregunta. ¿Cómo construyo lo social como un sistema de diferencias, no homogéneo? Una construcción... Mira, Nora, acá yo pensaba, ¿no? Efectivamente, cómo vamos a qué concepto de comunidad y qué concepto de comunidad política habría que construir, justamente que habilite también la inclusión o la diferencia y no la exclusión de aquello que es la extranjeridad, claro, ¿no? Porque efectivamente... eso es lo que produce el odio. ¿Cuál es el cemento orgánico del odio? De la masa. El odio. Claro. Ese es el cemento orgánico. Es decir, lo que pertenece a la masa, adentro. Y lo que no, afuera. Es aniquilado. Afuera, pero no como un adversario, como un enemigo. Hay que perseguirlo, matarlo, encarcelarlo. Este es el plan que llamamos Plan Cóndor 2 para América Latina, que es perseguir a todos los líderes populistas, decimos nosotros, ¿no? O populares. Sí. Ahora, entonces, Lacan, en el seminario aún, en el seminario 20, propone un nuevo amor, que no es el amor narcisista. A mí me parece que se entendió mal el amor. El amor siempre en Freud se pegó al narcisismo, ¿no? Lo que yo soy, lo que yo fui, lo que es una parte de uno mismo. Bueno, todo esto es el yo. Pero el desafío es cómo amar lo distinto, ¿no? Cómo articular alguien que goza de otro modo. ¿Cómo hago un común con el que no tengo nada en común? Y bueno, este es el desafío de la comunidad o de las relaciones, ¿no? No es una comunidad de iguales. Es cierto eso. Tremendo desafío en un mundo que está justamente dividido, pegado por el odio, ¿no? Cómo construir una comunidad en la diferencia y cómo vivir en el conflicto, donde parece que hoy todo se sutura y se mide cualquier... se cortó. ¿Me escuchás ahí? Ahora, Nora, ¿me escuchás? Sí, bien. Ya. Sí, me parece bien interesante, ¿no? Pensar el amor desde la perspectiva de la diferencia, no solo como un efecto del narcisismo o de la mismidad, sino también articulado en la diferencia. Felipe, vos querías darle una redondeada
Hago una última preguntita. Una última preguntita. Mira, es una pregunta que no me resulta tan fácil de articular. No, mira, esta pregunta viene un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido con procesos constituyentes fallidos que hemos tenido. Quizás habrás seguido un poquitito de esa actualidad política. Y tiene que ver con una crítica fuerte que se le hizo a la izquierda en ese momento, porque se les dijo a los que pensaban un poco estos asuntos de esas masas que son manipuladas, que están tomadas por el consumo, ¿no es cierto?, que están tomadas por el ideario capitalista de enriquecerse, que están tomados por esa opinión pública construida por los medios, que acá la concentración de los medios es bastante fuerte. Pero se le terminó diciendo a los de izquierda que planteaban esos asuntos, criticando un poco la problemática de los medios de comunicación, que en el fondo era un pensamiento elitista que solo veía a monigotes manipulados y que en realidad desde esa superioridad moral no lograban ver a esa persona del pueblo. ¿Qué opinas tú de esa crítica que se hace? ¿Cómo podemos pensarla? Bueno, la verdad que el título de mi último libro, que es El despertar afectivo, último por ahora porque sale otro libro este año, un poco yo lo tomé del despertar chileno, el título. Ya, buenísimo, lo vamos a leer. Yo lo tengo acá, le había dado una mirada a tu libro, me encanta. Porque fue un despertar y ustedes tenían la consigna, ¿no? Chile despierta. Sí. Pero hay una característica, el fenómeno populista, que está muy desprestigiado, muy devaluado, como la histeria en la época de Charcot. Sí. Es lo mismo, ¿no? En el sentido de que, es lo mismo en el sentido del movimiento que pasó ahí. Uno dice populista y te dicen andate a vivir a Cuba o a Venezuela, pero no, el populismo es justamente a partir del Laclau, lo mismo que hizo Charcot, lo mismo que hizo Freud con la histeria, la saca del barro y le devuelve dignidad. Entonces el populismo es es la construcción de un pueblo. Y entonces esto que sucedió en Chile fue una irrupción populista, articulatoria, donde estuvieron los estudiantes, estuvieron los artistas, estuvieron distintos sectores, y se articularon, ¿no? Se articularon en una lucha que nadie sabía para dónde ir. Sí. Entonces, a mí me parece que una característica del populismo es como un estallido que no es ningún objeto, el pueblo es un sujeto. Entonces hay momentos populistas que son así, de insurgencia, que corren límites establecidos, ¿no? Entonces el problema es que luego viene el momento de estabilización, sí, o institucional. Entonces, lo que sucedió en Chile, a mí me parece que ese movimiento de lo instituido se tragó lo instituyente y no aplastó, sí, ¿no? Lo instituyente, mal. Y bueno, y de alguna manera, vamos a decir, fracasó ese estallido, ¿no? Sí. Se perdió una oportunidad, creo, ahí. Claro que sí, nos perdimos tremenda oportunidad en el proceso constituyente. Esto que surgió desde abajo, porque exacto. Y yo creo que ahí, bueno, creo que fue, me parece, ¿no? Yo no soy quien para hablar de otro país, así como capaz que tienen que hablar ustedes más de eso, pero me parece que ahí hubo un problema de la élite, en el sentido de la dirigencia, porque fue el movimiento surgió desde el pie, surgió desde abajo, ¿no? Y después fue aplastado por la dirigencia. Me parece, por la élite, la burocracia. Es cierto. Un poco siempre pasa eso, pero ahí pasó mucho eso, demasiado.
Muchas gracias. Es cierto, Nora, se institucionalizó el estallido y bueno, ya sabemos los resultados. Nora, estamos en el tiempo. Yo quería agradecerte que vinieras, que accedieras a que te pudiéramos entrevistar y bueno, esperar verte pronto ahora con tu nuevo libro. ¿Ya se puede contar cómo va a ser, cómo se va a llamar? Sí, es sobre la educación. Creo que... Qué interesante. Que yo creo que hay que volver a pensar en los imposibles freudianos. La política, la educación y el psicoanálisis, como lo que nos va a permitir la emancipación de esta hipnosis colectiva. Y en parte, y restituir esos tres imposibles, ¿no? Pero bueno, una educación en el siglo XXI, en medio de la revolución tecnológica. Y bueno, ¿cómo conseguimos la desidentificación y la desalienación? Tremendo desafío que tenemos por delante. Nora, bueno, un abrazo grande, un gusto en conocerte, que la lucha siga en Argentina. Bueno, y seguir con el legado freudiano, que Freud pide, en las últimas hojas del malestar en la cultura, pide esto a las nuevas generaciones de psicoanalistas. Y lo dice con todas las letras: esta cultura está enferma. Sí. Y necesitamos un eros potente y nuevos analistas que se ocupen de estos problemas. Exacto. Así que bueno. En eso estamos. Un abrazo grande, Nora. Gracias por venir a visitarnos virtualmente, aunque sea. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Bueno, agradecemos a Nora Merlín, ya se lo dijimos a ella, su participación. A mí me parece interesante tener invitados internacionales y trasandinos, podríamos decir, que vienen de otras realidades. Se tramitó una pregunta bien interesante, al menos para mí, que la habíamos hecho en el podcast pasado, que es el peronismo. Por ejemplo. Y yo creo que, bueno, ahí podríamos discutir, es el Estado, es una ideología del Estado. Nos llama mucho la atención, ¿no? Lo sorprendía o lo impactada que está, digamos, con el triunfo de Milei, ¿no? Sí. Y que aunque Milei efectivamente cumpla su programa, que es con el que ganó, ¿no? Y que la gente haya votado por Milei con este programa, suponiendo efectivamente que le restaba derechos, ¿no? Y que desmantela de alguna manera ese estado de cuidado, ¿no? Que ella decía en el fondo que la Argentina aún tenía y que hoy día está en riesgo y que nosotros además nos cuesta mucho entender, porque nosotros hace cuánto tiempo que no tenemos un Estado que cuide. Yo les iba a decir eso. Es que eso es bonito. Yo les iba a decir eso. Nosotros, lo que los argentinos están viviendo, lo vivimos en la época de Pinochet, hace muchos años, con todo lo que ocurrió, ¿no? La subvención del Estado, etcétera. Y que entonces nos cuesta entender la magnitud de lo que es un estado de cuidado, de lo que es la salud, la educación, pilares fundamentales. El desamparo, la soledad. Nosotros vivimos en la epidemia de angustia, y yo me acordaba que en los años 2000 hubo parte del programa de salud mental, tenía que ver en Chile con abordar dos temáticas principales. Una, la de la depresión, y la segunda, la de la angustia, que eran las crisis de ansiedad y de pánico, ¿no? Que eran dos ejes del plan de salud mental que se instala en el 2000, porque efectivamente lo que había en Chile y en ese tiempo, y que todavía seguro permanece, es una angustia generalizada por la falta de soporte, ¿no? Oye, pero me gustó como lo dijo cuando dice que el cuidado en el fondo, bueno, es la institucionalidad, o sea, el rol de la institucionalidad tiene que ver con un cuidado que también a uno se le olvida. Esa con cuestión. Un cuidado del pueblo, además, del pueblo, de la democracia, de la vivencia de lo público. Y eso sí, pues, no lo tenemos que olvidar. En el fondo, ¿por qué? Porque por más que crezcamos, como ella hizo un poco, partiendo desde chiquitito, igual necesitamos todos, adultos,
una sensación de cuidado, porque la verdad Si no es que es en el Chile desamparo. estamos bien angustiados siempre y la venta de ansiolítico te lo dirá, digamos, como... O sea, no creo, claro, si no nos tenemos que olvidar, yo creo que no ni lo recordamos, ¿no? Porque Claro. eso hace mucho tiempo que ya no está. Sí, Hemos totalmente. aprendido a vivir como Sí. hiperactores, como dice por ahí una autora, ¿no? Que se la tienen que arreglar sola o irse a pique y chao. Sí, Sí. total. Sí, increíble. O sea, Bueno. me pareció bonito eso que dice Nora, como en términos de... Y de- la de un idea de estado, pueblo, ¿no? La idea de Pero ella habla recuperar. como de un estado madre, ¿no? Exacto. Ella hizo un vínculo a la idea de que en el fondo, así como se requiere como una especie de madre que pueda tramitar la vulnerabilidad inicial de la vida y que además esa seguridad tiene que atravesar desde el primer momento hasta el último en la vida de un ser humano, que un pueblo también necesita una madre. Sí. ¿no? Sí. Y a eso me recuerda el dicho mexicano que cuando dicen que cuando alguien es mala persona le dicen qué poca madre, ¿no? Qué poca madre. Qué poca madre. Qué poca madre tenemos los chilenos. Efectivamente. ¿Quién será nuestra madre? ¿Jara o Cast? ¡Oh, no! Soa Bachelet. Soa Bachelet. Soa Bachelet. Haga algo, Soa Bachelet. Ya, nos vemos Nos en la vemos en próxima. la próxima. Nos Felipe, vemos. nos despedimos. Paulina, chao, Chao, Paloma. Muchas gracias. por la invitación. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.